Ok, bueno, le quiero mandar un saludo a todas las personas que están empezando desde cero en este mundo del trading, a los profesionales también y a todos los que vean este video. Un abrazo y un saludo antes de empezar a impartir el material que voy a impartir hoy en día. Miren, antes de empezar a de la parte técnica, yo quiero hablarle un poco de mí, contarles algunas anécdotas que me han pasado en el trading, como ustedes muchos sabrán, y yo sé que son algunas de las cosas que algunos de ustedes están pasando también. Yo espero que les sirva de provecho y de inspiración. Miren, yo me inicié en el trading hace unos cuantos años, hace como 4 años. A mí me hablaron de Forex. Yo empecé en Forex. Y después como, bueno, al final del mismo año, conocí opciones binarias a través de IQ Option también. Vi un anuncio en las redes, en internet, que se veía muy atractivo y entré al negocio de las opciones binarias, pero entré prácticamente sin ningún conocimiento. O sea, simplemente con el pensamiento de hacerme millonario o de conseguir dinero rápido y fácil. O sea, dinero desde casa. El típico pensamiento de casi toda la mayoría de personas que entran a este mundo. Por una u otra razón, ese es el pensamiento que tienen en su mente cuando piensan hacer trading. Piensan, bueno, yo con el trading puedo liberarme económicamente, puedo liberarme socialmente, puedo botar mi empleo, puedo, bueno, ya ustedes saben, y muchas otras cosas que al final de cuentas ese pensamiento se desvanece, esas ilusiones se van, las esperanzas se pierden y tu vida sigue igual. O sea, la mayoría de traders les pasa eso. La vida sigue igual a pesar de todo. O sea, realmente no son perseverantes en el tiempo. Y no luchan por, por lograr ese sueño de liberarse económicamente y socialmente hablando. Entienden que es un camino fácil. Entonces cuando se la ponen un poco difícil, cuando tienen un poco de pérdida, cuando ven que la realidad es otra, echan para atrás y siguen su vida normal en una zona de confort. Y bueno, yo le quiero decir a ustedes que verdaderamente este mundo del trading es un mundo complicado, es un mundo un poco difícil, ya sea binarias, forex, futuros o cualquier instrumento que ustedes piensen negociar. Es un poco difícil al principio. Podemos decir que, te digo, tú tienes que pasar por etapas donde tú realmente decides si esto es para ti o no es para ti. Entonces esas etapas vienen cargadas con una serie de sufrimientos, sufrimiento emocional, mucho estrés, mucho dolor, que son realmente lo que te hacen decidir a ti, te hacen decidir qué camino seguir, si quieres seguir en el trading o si quieres dejar de hacer esto y dedicarte a tu vida normal, dedicarte a un buen empleo, ponerte a negociar, lo que sea. El asunto es que tú necesitas, lamentablemente, muchas de esas experiencias para entender cómo funciona el trading. Miren, yo en mis primeras etapas yo conocí mucha estrategia técnica, muchísima estrategia técnica que ustedes ven en las redes hoy en día y que al principio parecen ser estrategias milagrosas, porque así que uno empieza. Wow, una estrategia milagrosa que me da un 95%, un 90% de rentabilidad. Increíble. Esta sí, esta vez sí me voy a hacer millonario. Voy a dejar el maldito empleo. Voy a mandarlo a qué sé yo quién, al jefe, con esta estrategia. Pero no, cuando tú vas a la práctica, esa estrategia se vuelve una mierda. Es una estrategia que no sirve realmente. Miren, yo
aprobé, perdón, probé muchas cuentas, muchos brokers, mucha estrategia, probé muchos métodos, pagué por algunos métodos y boté mi dinero al principio. Boté mi dinero porque quería un camino fácil, que alguien me dijera, mira Willy, lo único que tú tienes que hacer es esto y esto y esto y esto y ya tú vas a ganar dinero. Eso es lo que yo quería al principio. Yo no quería porque era un poco holgazán, era un poco haragán. Yo no quería de que ponerme a estudiar libros y materiales, cosas para yo hacerme millonario. No, 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 no. Mi pensamiento era muy franco. Yo quería que alguien me dijera, esto es así, funciona así. Cuando la vela toque aquí, tú entras en una operación y ya va a ganar. Muy fácil, muy sencillo. Que alguien me lo pusiera en, 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 en un plato bien claro. Eso es lo que yo quería del trading. Como muchos de ustedes. Eso es lo que todo el mundo quiere realmente. Pero no es así, no es así. Esto cuesta un poco de sacrificio, cuesta un poco de paciencia, de perseverancia, si a usted realmente le interesa. Y sobre todo disciplina, que es lo más difícil en esto. Disciplina incluye todo eso. Disciplina incluye que usted se levante a tal hora, que usted cumpla un horario de trading, que usted siga algunas reglas del trading y que usted siga su sistema. Eso incluye la disciplina, pero es un dolor grandísimo. La disciplina causa dolor en el trading. Entonces, miren, yo me desanimé, como muchos de ustedes también. En mi primer año en opciones binarias yo me desanimé porque yo solamente era pérdida, pérdida, pérdida. Yo a veces entraba con $50, incluso hasta con menos. Esos $50 lo duplicaba o lo triplicaba el mismo día. Increíble. O sea, yo tenía unas ganancias enormes, pero nunca llegaba a retirar dinero. Siempre perdía. Siempre esperaba perder para decidir qué hacer. Increíble. El asunto es que hubo un momento en que yo decidí parar esto, parar el trading, parar las opciones binarias y darle la razón a mucha gente que anda por ahí diciendo que las opciones binarias es un fraude, que el forex también es un fraude, que hablando un sinnúmero de estupideces, diría yo, que en gran sentido se deben a las frustraciones que tenemos en el camino. Yo decidí parar y siempre le cuento esto a muchas personas que me preguntan sobre el tema. Justamente el día que yo decidí dejar la opción binaria, me llegó un libro que se llama Trading en la Zona. Ese libro me lo mandó un amigo que incluso la versión de ese libro estaba en inglés cuando me lo mandaron. Yo decidí leerlo. Mi inglés no es tan bueno, pero decidí leerlo. Entendí una parte, sin embargo no lo entendí bien. Decidí buscarlo en español. Entonces, cuando lo leí por segunda vez en español, mi mentalidad, le digo que totalmente cambió. Yo empecé a ver el trading de otra manera muy distinta a como yo lo veía anteriormente. Que de hecho yo les recomiendo ese libro a ustedes. Les recomiendo, busquen la manera de descargar Trading en la Zona. Es el mejor libro que hasta este momento yo he leído. Yo he leído muchos materiales, pero ese libro empezó a cambiarme. Y yo traté de poner en práctica, a partir de ahí, traté de poner en práctica lo que me decía ese libro. De Mark Douglas. Un libro muy bueno. Excelente libro, diría yo. Pero para tú entender ese libro, requiere pasar por cierta experiencia antes de. Cierta experiencia parecida a la que ya yo les conté. Quemar algunas cuentas, conocer diferentes estrategias y cosas como esas. O sea, que ustedes sepan ya lo que es perder en el mercado y lo que es ganar. El asunto es que yo recuerdo que el mismo día que terminé de leer el libro, ese mismo día yo
dupliqué mi cuenta. Dupliqué mi cuenta, me quedaban como $50 en el broker. Y no lo dupliqué, lo llevé a 255. Ya ustedes se imaginan, lo quintupliqué el dinero. Yo entré con una confianza a ese mercado que ustedes, de verdad, yo jamás había sentido una confianza de tal nivel que me hiciera ganar tanto dinero en un rato, porque no fue en el día entero, fue en una sesión de trading, como en una hora yo gané eso, invirtiendo, invirtiendo un 1% a un 5% de mi capital. O sea, ya ustedes se imaginan qué tan efectivo me fue leer ese libro a mí. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a tener ganancias, buenas ganancias, buenas ganancias como esa. Yo entraba con el mínimo, $10, y le sacaba 50, le sacaba 60. Pero, ¿qué sucede? Yo empecé a entrar de $100, $200. Hubo algo que empezó a notarse en mí. Yo empecé a tener ganancias. El primer mes, mucha ganancia, mucha ganancia. Pero algo pasó. Resulta que yo estaba operando sin un sistema, o sea, de manera desorganizada. Y no tenía una gestión de capital bien clara, como dice. No tenía reglas que seguir. Así que en ese momento nunca fue constante. Yo ganaba mucho dinero, pero volvía y lo perdía. Yo subía la cuenta, la duplicaba, la triplicaba, y al final de la semana volvía y la perdía. Volvía y la perdía porque había un factor que a mí no me dejaba entender el mercado, ni tampoco me dejaba retirar ganancias. Ese factor se llama codicia. Mire, la codicia es uno de los enemigos peores que nosotros tenemos en el trading. Porque el asunto con la codicia es que cuando nosotros entramos $10 o $20 en un mercado trillonario, podemos decir, y ya nosotros vamos por $50, nosotros nos empañamos la mente pensando en que esos $50 también lo podemos llevar a 100, y cuando estamos en 100 lo podemos llevar a 500. En lugar de nosotros retirar ganancias parciales, es decir, si entramos con $10, lo llevamos a $50, vamos a retirar esos $40 de ganancia y vamos a seguir operando con $10 de manera controlada y de una forma muy consciente que nos permita a nosotros seguir sacándole dinero al mercado. Pero no, nosotros por lo general, la gestión de trading, o sea, de capitales, yo voy a entrar a $100, voy a sacar 100 diarios, pero voy a dejar que se me acumulen las ganancias para el final del viernes, más o menos, sacar $500 limpios. No funciona así. Recuérdese que usted puede tener un día excelente y al otro día usted puede empezar mal. Entonces, cuando usted empieza mal al otro día, que usted tiene dinero en su cuenta, dinero suficiente, usted empieza a controlarse, usted empieza a invertir dinero que está fuera de su alcance, dinero que está fuera de su gestión de capital, y hasta que pierde la cuenta, hasta que quema la cuenta. Entonces, por eso es muy importante aplicar una gestión de capital y seguir reglas. Por eso no solamente es suficiente usted tener la confianza que necesita un trader o tener la parte técnica, saber las entradas. No. Un sistema de trading abarca mucho más cosas. Recuerde que abarca aplicar reglas. Reglas que usted cumpla a diario. Abarca una gestión de capital. Más una estrategia técnica que le diga cuándo entrar. Un análisis, cuándo hacer un análisis técnico. Cuándo dejar de operar. Cuándo no invertir, cuándo parar, cuándo tomar una semana de descanso.
O sea, eso es lo que abarca un sistema de trading completo. Mire, en el manual que yo les he enviado a muchos, yo describo un sistema de trading completo. Es un poco difícil de llevar a cabo, pero es así que se debe hacer un sistema. Un sistema que te diga, estas son las reglas a seguir, estas son las horas de operar, estas son las entradas, esta es la gestión, si pierdo una, invierto otra, con un por ciento más del capital. Si pierdo dos, dejo de operar la sesión. Si pierdo tres, paro de operar por el día. Así de simple. Es un sistema que te diga ese tipo de cosas. No es un sistema que te descontrole emocionalmente. No, no, no. Es un sistema que debe ser llevado a cabo tal y como usted lo describa. Pero para usted llevar a cabo un sistema, para usted seguir las reglas, para usted aplicar una gestión de capital, usted necesita algo que se llama disciplina. La disciplina. Bueno, hay un material muy bueno que yo lo subí a ganadores de IQ Option, que es sobre la disciplina, pero hay materiales mucho mejores. Mire, ese mismo libro, Trading en la Zona, hay un tema que es solamente la disciplina, que ustedes pueden aprender muchísimo, y de las creencias que le permite a ustedes sacar ganancias del mercado. Entonces, miren, yo hoy en día, para concluir la parte sobre mí, yo prácticamente no me dedico al 100% a las opciones binarias, porque tengo mi negocio ya y estoy inyectando capital a ese negocio, porque acuérdense que estos tipos de negocios online, si ustedes dejan de operar un día no tienen ganancia. Sin embargo, si usted hace una empresa, si usted hace su propio negocio físico, usted puede irse de vacaciones y está poniendo el dinero a trabajar para usted. Tiene un sistema de ingreso que le permite tomarse la libertad social que usted quiere, la libertad financiera también. Entonces, últimamente yo le estoy dedicando mucho tiempo a ese negocio. Es un negocio que está en su base, o sea que está iniciando. Y por lo tanto no tengo mucho tiempo para dedicárselo al trading. Sin embargo, sigo haciendo trading de manera parcial. Bueno, miren, ahora vamos a pasar a la parte técnica. Pero hay algo que le quiero marcar antes de. Miren, la mentalidad de hacerse millonario del trading o de conseguir, por ejemplo, $1000 semanal de las opciones binarias no está mal. Créanme, no está mal. El punto es que cuando ustedes van con esa mentalidad les empaña la manera de interpretar las oportunidades en el mercado. ¿Por qué razón? Cuando ustedes tienen una racha de ganancia buena, cuando ustedes llevan tres operaciones ganadas y de repente aparece una operación perdida, ese sueño que ustedes tienen, ese pensamiento de hacerse millonario, ese pensamiento de conseguir $1000 semanal en el trading o en las opciones binarias, empieza a verse afectado, a verse afectado por esa pérdida, a verse afectado porque no es posible que el mercado te haya hecho eso, no es posible que haya tenido una pérdida y la frustración, empieza la frustración. Entonces esa frustración no te permite ver la otra oportunidad que tú tienes de recuperar la pérdida que ya tuviste. No, 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 sino que te hace malinterpretar la información que te está ofreciendo el mercado. Entonces cuando se presenta la oportunidad, te cunde el pánico. Viene la desesperación, el miedo, el temor a que va a perder, que te va a pasar lo mismo que en esa jugada, en que ya el sueño tuyo se va ahí. Empieza un sinnúmero de factores psicológicos que te hacen perder, te hacen quemar la cuenta. Sí, va bien, te hacen perder, te hacen desequilibrarte. Entonces de ahí es que salen los famosos comentarios de que esto es un fraude, que esto no sirve, que nada, no se puede invertir aquí, que el mercado es impredecible, que un viaje de cosas que no tienen sentido si usan la lógica.
Entonces, ya pasando directamente al análisis técnico, miren, estos son los patrones de vela que yo utilizo en mi trading diario, en mi análisis técnico. Miren, cuando el mercado es alcista y se dan uno de estos tipos de patrones al final de una tendencia, o si por ejemplo el mercado es bajista y tenemos un retroceso, bueno, vamos a ir poniéndole ejemplo para que entiendan mejor. Miren, si el mercado es alcista, mucha gente opera puntos de reversión. Ustedes saben, los puntos de reversión son donde el precio se revierte. Se revierte ya sea para hacer un retroceso, como esto aquí, o para cambiar de tendencia. Aquí se da un punto de reversión en una tendencia alcista, ¿verdad? Entonces, en una tendencia bajista existen los retrocesos. Esto otro retroceso. Estos son puntos de reversión. Estos son puntos de reversión. Ok. Entonces, yo no quiero confundirlo a ustedes. Vamos a trabajar primero con la parte alcista. Miren, en una tendencia alcista, como le digo, hay muchas personas que operan puntos de reversión, como estos que están aquí. Estos son los puntos de reversión. Yo a veces opero puntos de reversión cuando es muy evidente la operación, pero no me gusta realmente, no es muy confiable. Sin embargo, se le puede sacar mucho provecho. Miren, estos son puntos de reversión. Cuando el precio va al alza, en algún momento el precio debe devolverse. Entonces, ese es el momento en que nosotros consideramos punto de reversión. El precio va al alza y va a hacer un pequeño retroceso. Entonces, en este punto, mucha gente entra y sabe, aprovechan las oportunidades. Ya sea porque hay una antigua línea de resistencia o zona de resistencia, puede ser que el precio se devuelva y haga un retroceso aquí. ¿Qué sucede? Que para yo operar ese retroceso, yo utilizo estos patrones de velas. Su nombre lo indica. Estos patrones de vela son patrones de velas bajistas, o bearish, como le llaman en inglés. Miren, como aquí lo dice, esto es un patrón envolvente. Este otro tipo de patrón envolvente. Este es un patrón penetrante. La diferencia entre un envolvente, el envolvente envuelve la anterior por completo, desde la apertura hasta el cierre. Este no. El patrón penetrante, fíjense que la apertura la hace por encima del cierre de la vela anterior y termina antes del cierre de la vela antes de la apertura de la vela anterior, de caso verde. O sea, no engloba la vela anterior completa, lo que quiero decir. Sin embargo, recuérdense, todas las velas tienen un nivel de soporte o resistencia en el medio, que si es roto se puede considerar efectivo este patrón. Por eso es un patrón que puede ser un patrón de reversa. Solamente necesitamos confirmación en esta raya aquí. Después que rompa, si rompe para abajo y cierra, podemos entrar a la baja. Aquí esto es una entrada directa. Podemos entrar a la baja inmediatamente. A veces hace un pequeño retroceso, porque acuérdense que después de una ruptura hay un retroceso.
Eso es por ley. Después de una ruptura hay un retroceso. Entonces puede que aquí se produzca esto. Otra velita pequeña verde, o puede ser roja, y haga esto. Pero esto es una entrada prácticamente segura cuando se produce igual aquí, este tipo de envolventes. Las envolventes para mí son la número uno, la más confiable. Las envolventes y este patrón de doble techo, o sea, techo en pinzas, y luego le sigue este, son los más confiables para mí en el trading. Entonces, miren qué sucede. Supongamos que cualquiera de estos patrones se dé aquí, se dé justamente aquí. Ok, supongamos que aquí se produzca una vela, que me llegue la resistencia y que se produzca un jarame. Ya yo sé que hay una posible reversión. Eso. Bueno, estoy hablando en la gráfica de un minuto, que esto se produzca en la gráfica de un minuto. Entonces supongamos que en la gráfica de 10 segundos se produzca también. En la gráfica de 10 segundos ustedes lo verán más extenso. O sea, puede que aquí, esta tres velitas, aquí se forman en un pequeño rango. Suponga que este rango aquí en la gráfica de 10 segundos sea roto. Por cualquier vela, sea roto. Eso es una entrada segura a la baja. Es una entrada segurísima a la baja. Eso es lo que yo busco siempre. Esa sincronización. Que aquí en la gráfica de un minuto me dé uno de estos patrones. Uno de estos patrones, por ejemplo. Cualquiera de estos cinco, bueno, son 6 patrones. Que me dé estos 6 patrones y que en la gráfica de 5 segundos o 10 segundos, porque acuérdense que ustedes también pueden utilizar la de 5 segundos. La de 5 segundos es más confiable en este tipo de entrada. ¿Ok? Cuando el mercado aquí, cuando está en una zona de resistencia, se pone en rango en la de 5 segundos y rompe con una buena vela a la baja, es una entrada bajista. Bajista con mucha seguridad. Ahora bien, vamos a suponer que en la gráfica de 10 segundos ya tenemos este patrón. Supongamos que es un patrón. Supongamos que el patrón que se esté dando en la gráfica de un minuto es este patrón. Oh, perdón. Un jarames, que es uno también de los patrones más confiables cuando se produce, no siempre se produce. Entonces, que esta vela anterior englobe la vela siguiente. Acuérdense que aquí hay una falla. Mira, el mercado realmente es una falla en la estructura del mercado. El mercado, después de esta vela, esto es una vela verde, supongamos. Después de esta vela verde, el mercado, lo ideal y lo que debería ser es producir otra vela verde que rompa esta línea, pero sin embargo no la produjo una vela roja pequeñita, una peonza, como se llama, que se quedó atrapada en la vela anterior, en el rango de esta vela, se quedó atrapada. Entonces ya tenemos un patrón que me está indicando una entrada. Entonces, ¿cómo yo confirmo esa entrada en la gráfica menor de 10 segundos o 5 segundos? Con otro patrón, con cualquiera de estos patrones. Generalmente, cuando uno de estos patrones se produce en la gráfica de un minuto, por ejemplo, mire, cuando este patrón se produce en la gráfica de cuando este patrón, que es un doji, que forma una estrella fugaz con la vela anterior, se produce en la gráfica de un minuto, este patrón que está aquí, un envolvente, se suele producir en la gráfica de 10 segundos. Aquí, miren.
se produce cualquiera de esos patrones también. ¡Fuap! Es una entrada segura a la baja, prácticamente segura. Acuérdense que el mercado al final hace lo que quiera, pero esas son las probabilidades mayores que tenemos. Si aquí se produce otra velita así, supongamos, y que de repente se produzca una envolvente pequeña, ¡pap! Con este patrón formado, eso es una entrada segura prácticamente. O sea, es una entrada al 100%. Entonces, eso es lo que yo busco en el trading. Sin embargo, solamente le estoy hablando de las entradas en el punto de reversión. Miren, en un punto de reversión donde ustedes estén operando en contra de la micro tendencia que es alcista. Ustedes están operando bajista. Ahora, supongamos que déjenme borrar todo esto. Entonces, ahora supongamos, no, ponerlo en negro. Supongamos que la tendencia sea bajista. ¿Cómo yo opero una micro tendencia bajista? Acuérdense que lo ideal es esperar retroceso. Cuando hay un breakout o un rompimiento, siempre hay un retroceso. Es una ley del mercado. Siempre se cumple, siempre se cumple. Ya sea con una vela o con dos velas, siempre hay un retroceso. Entonces, supongamos que este retroceso se produzca aquí. Y que aquí, esto en un minuto. Supongamos que en la gráfica de 10 segundos haya hecho esto. Que esto significa prácticamente una micro tendencia alcista en la gráfica de 10 segundos o 5 minutos. Entonces vamos a suponer que en la gráfica de 10 segundos este sea este mismo soporte que está aquí, esta misma línea. Entonces aquí me produce, lo primero que yo debo hacer es que en la gráfica de un minuto me va a producir cualquiera de estos patrones que están aquí. Cualquiera de estos patrones, cualquiera, que me produzca un envolvente, una penetrante, una estrella fugaz, un techo pinza o un jarame. Supongamos entonces que aquí me produzca un techo pinza, que me produzca dos velitas del mismo tamaño y con dos mechas arriba. Que una sea verde y la otra sea roja. No, perdón, esta es la roja. Supongamos que me produzca esto, aquí. Que aquí, justamente aquí en este punto, me produzca esto. Inmediatamente se me da ese patrón. Al final de este retroceso, eso es una entrada segura a la baja. Prácticamente, lo único que yo debo hacer es confirmarlo aquí. ¿Cómo yo lo confirmo aquí? Con otro patrón parecido. En 10 segundos los patrones como estos se forman de una vez. Ustedes no tienen que esperar una hora ni nada por el estilo. Incluso a veces se forma de manera anticipada. A veces ustedes lo ven por aquí, el patrón que ustedes necesitan. O lo ven un par de segundos después. Desde que se le forme ese patrón, ustedes inmediatamente hacen la entrada a la baja. Claro, es una entrada turbo, es una entrada a un minuto. O incluso ustedes pueden hacer entrada a 2 minutos como máximo. Yo hago entrada a 1 minuto 30 segundos. El punto es esperar esta sincronización y hacer las entradas. Este tipo de entrada es una entrada muy conservadora cuando se produce el patrón. Ahora bien, yo aquí en este punto también suelo hacer entrada cuando va llegando por aquí antes de llegar a este soporte. Suelo hacer entradas si el mercado me sigue produciendo patrones en 5 segundos o en 10 segundos. Pero esas son entradas un poco ya agresivas que son arriesgadas. Pero supongamos que el precio
haga esto, me rompa el soporte de abajo, y aquí yo tengo otra posible entrada, que es otra zona de probabilidad. Pongamos que el precio aquí venga, me produzca una vela verde. Esta es una vela verde y luego me produzca un envolvente. Entonces aquí me produzca también, por ejemplo, un doji. Eso es una entrada a la baja. Es una entrada a la baja. Mire, cualquiera de esos patrones, si este patrón se da en la gráfica de un minuto y este se da en la gráfica de 5 segundos, 10 segundos, son entradas seguras. Ese es el tipo de sincronización que se debe dar. Si este se da en la gráfica de un minuto y este se da en la gráfica de 10 segundos, o sea, espontáneamente, o sea, al mismo tiempo, son entradas seguras, son entradas muy seguras. Al mismo tiempo y en la zona de probabilidad, que sea de resistencia. En este caso, estas son válidas en la zona de resistencia. Estos patrones que están aquí. Porque les voy a decir una cosa. Supongamos que este patrón que está aquí, en lugar de darse aquí arriba, se me dé aquí abajo. Yo no lo considero válido si se me da aquí abajo. Para mí no es un patrón válido, porque es un patrón bajista. Es un patrón que se está produciendo en un soporte. O sea, no me está diciendo nada a mí. Mucha gente se confunde. Mucha gente se confunde. Cuando se produce este patrón, inmediatamente entran. No, 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 no es así, no es así. Usted necesita esperar las condiciones. Usted necesita ver que ese patrón se produzca en un soporte o en una resistencia, en este caso, que se produzca en una resistencia que le pueda dar una entrada bajista, porque es un patrón bajista. Igual con los demás patrones. Déjame borrar esto para hacer otra gráfica. Cualquiera de estos patrones debe producirse en una resistencia. ¿Ok? Eso es lo que buscamos, que esos patrones se produzcan en una resistencia. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de entrada que nosotros podemos hacer con estos patrones bajistas. Estos 6 patrones bajistas que tenemos aquí. Así como yo la hago, así como yo la practico día a día. Y eso requiere de mucha práctica para ustedes aprender a dominar. Porque puede ser claramente que se dé este patrón y el precio siga si no se confirma. Miren, yo le puse incluso una raya que es donde ustedes deben hacer la entrada. Esta raya que está aquí es la confirmación. Cuando el precio rompe esta raya, ahí es que nosotros debemos hacer la entrada. Igual aquí, cuando el precio rompe esta raya, es que nosotros debemos hacer la entrada. Lo mismo aquí. Si el precio cierra por debajo, hacemos la entrada a la baja. Lo mismo sucede aquí, lo mismo aquí. Ok, supongamos en este patrón, supongamos que el precio, en lugar de seguir, haga esto. Ya no es un patrón válido. Inmediatamente el precio hace esto. Ya no es un patrón válido y nosotros no debemos operar este patrón. Ahora, supongamos que la siguiente velita cierre por abajo, cierre por aquí. Ya sí es un patrón válido. Como le dije anteriormente, como le dije que a veces sucede aquí. Aquí, cuando rompe, o aquí, puede hacer un pequeño retroceso, un pequeñito retroceso. O incluso aquí, cuando rompe aquí, hace un pequeñito retroceso y ahí es que aprovechamos para entrar a la baja. Sucede que en las velas, en los patrones de vela japonesas como esto, sucede lo mismo que en la gráfica en sí. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que en la gráfica, cuando se produce una ruptura, hay un pequeño retroceso siempre. Entonces, esta vela se ve amenazada por esta vela pequeña, por ejemplo. Rompe aquí, es probable que haga este pequeñito retroceso y siga.
O por igual aquí, ya rompió, hace un pequeñito retroceso y siga. O aquí, supongamos que rompa. Va a hacer un pequeño retroceso y va a seguir. Entonces, la verdadera entrada es ahí donde yo le puse la flecha. Aquí hace una rotura, vuelve y hacemos la entrada aquí. Así sucesivamente. Aquí hace un pequeño retroceso, hacemos la entrada ahí. Pequeño retroceso, hacemos la entrada ahí. ¿Entienden? Mire, sé que le puede crear un poquito de confusión este asunto, pero ustedes con la práctica lo entenderán. Y si ven el video detenidamente y lo van pausando y tomando nota, también lo entenderán. Bueno, ya le hablé de las entradas bajistas. Miren, yo hago muchas operaciones en una gráfica de 1 minuto. Yo hago muchas operaciones. Son, son operaciones agresivas. Déjenme borrar esto. Ok. Acuérdense que esto, en una tendencia bajista, esta línea que está aquí, son expansiones. Se llaman expansiones. Entonces aquí me produce mucha entrada, mucha entrada, mucha entrada hasta que llegue a un soporte. Yo no les recomiendo a ustedes ese tipo de entrada hasta que ustedes no dominen la acción del precio, pero yo a veces hago este tipo de entrada de manera agresiva cuando en la gráfica de 10 segundos se me producen patrones bajistas. ¿Ok? A medida que el precio va cayendo, la gráfica de 5 segundos o 10 segundos me producen patrones bajistas. Entonces yo aprovecho y me voy a la baja. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es como les digo a ustedes. No se pongan a operar este tipo de entrada si ustedes no tienen ya un conocimiento previo y un poco avanzado de eso, de la acción del precio. Miren, mi voz está un poco ronca. Pero trataré de terminar el video lo más pronto posible. Miren, estas mismas entradas que están aquí arriba se pueden hacer de manera invertida, es decir, al alza. Le expliqué ahorita los puntos de reversión en la gráfica alcista. Pero vamos a suponer miren, este es un punto de reversión. Este otro punto de reversión. O sea, es un punto en que la tendencia bajista va a hacer un retroceso. Mucha gente aprovecha y hace su entrada en este punto de reversión. Entonces, para yo hacer una entrada en un punto de reversión, lo que yo hago simplemente es lo que hice ahorita. Espero que se forme este patrón en la gráfica de 1 minuto. O sea, aquí, supongamos que esto es 1 minuto. Y en la gráfica de 10 segundos, yo espero supongamos que este punto aquí signifique, o sea, que este sea este mismo soporte, pero en 10 segundos. Si aquí se me produce un patrón, ya sea, qué sé yo, un doji con una mecha larga o una estrella del amanecer, pues entonces yo inmediatamente entraría al alza. Entonces, o cualquier otro patrón de estos 6 patrones que yo estoy explicando, son los 6 patrones más comunes y más efectivos. Hay muchos patrones, mira, puede ser que aquí, que este patrón, puede ser que este patrón marcado en verde se me produzca en la gráfica de 1 minuto, o sea, aquí,
que se me produzca, por ejemplo, este patrón. Entonces, y aquí no se me produce ninguno de aquellos patrones que yo le estoy mencionando, sino que aquí se produce otro patrón. Se produce esto, miren, una cuanta velita peonza, y dentro de esa velita peonza yo veo, qué sé yo, un jarami, o veo una velita que sobresale. Eso para mí es una entrada a la alza, porque el patrón válido realmente es en un minuto. Si en un minuto se me da ese patrón, yo no tengo ningún problema. Si las condiciones aquí en 10 segundos están a mi favor en entrar. Entonces, eso estoy hablando en los puntos de reversión. Lo mismo sucede aquí. Esta es otra entrada que hace mucha gente. Es un punto en que la tendencia bajista, ustedes saben que el precio no se va a quedar bajando todo el tiempo. En algún momento se va a revertir y va a ser un retroceso. Entonces, mucha gente hace esta entrada. Es una entrada un poco agresiva, porque la verdad es que nosotros no sabemos cuándo el precio va a retroceder. Pero si se producen uno de esos patrones que yo le estoy mencionando, pues es una probabilidad de que pueda producirse una reversión, un retroceso, y pueda darnos ganancia. Ahora bien, ya les hablé del retroceso. Supongamos, eso en una tendencia bajista, los retrocesos, o sea, los puntos de reversión. Pero supongamos que en una tendencia alcista nosotros estemos buscando entrada. Estas son las entradas que nosotros vamos a hacer. Son entradas de retroceso. Ok. Supongamos que está en la gráfica de un minuto. Esta es la de 10 segundos. Dividirlo para que no se confundan. Entonces, en la gráfica de un minuto, supongamos que vamos a operar este retroceso. Aquí hay una línea. En este retroceso se me está dando este patrón. Una vela roja. Entonces es envuelta por una vela verde. Ahí tenemos el patrón de envolvente alcista. En primer lugar, este patrón de envolvente alcista se produce en una línea de soporte. Esa es mi primera condición. En segundo lugar, esta vela está bien clara que es una vela envolvente. Ok, ya tengo la señal en la gráfica de un minuto. Ya esa es mi entrada. Entonces, la última confirmación es en la gráfica de 10 segundos. Supongamos que estemos aquí. Que estemos aquí en 10 segundos. Entonces aquí se me produce un doji. Doji con una mecha larga. Inmediatamente, esa es mi entrada. Sin lugar a duda. O supongamos que en lugar de un doji, se me producen dos velitas pequeñas con el mismo tamaño de cuerpo. Esta roja y la otra verde. Entonces, inmediatamente, eso es una entrada. Eso es una entrada para mí al alza. Obviamente, eso son entradas a un minuto y a un minuto 30 o a 45 segundos, depende cuando se dé este patrón. Así que yo hago las entradas. Entonces, aquí podemos hacer lo mismo. Supongamos que aquí se me dé esta vela. Que esta sea una vela roja.
Supongamos que aquí entonces se me produzca un Deutsche. O sea, para que se forme una estrella del atardecer. Ok, ya aquí tengo el patrón que necesito para confirmar en 10 segundos. Entonces supongamos que en 10 segundos me dé otro patrón, que este sea el soporte, que aquí me dé un patrón, una vela envolvente, supongamos. Inmediatamente eso es una entrada al alza. Entonces esos son los tipos de entrada que nosotros debemos hacer. Ahora es lo que le digo, aquí hay mucha más entrada. Ustedes lo que sucede es que necesitan práctica para eso. Aquí hay más entrada, aquí cuando rompe me puede dar más entrada y yo sigo entrando de manera agresiva. Pero es lo que le digo, las entradas más conservadoras están en este punto, aquí y aquí. Esas son las entradas más conservadoras y más seguras, más confiables. Pero vamos a borrar esto. Ok, ya ustedes saben las entradas que yo hago. ¿Cómo realizo esas entradas? Utilizando estos patrones. Cualquiera de estos patrones. Solamente deben recordar que estos patrones deben de darse en una tendencia bajista y en la línea de soporte, y estos patrones deben de darse en una tendencia alcista cuando toque la resistencia. ¿Entienden? Aquí deben darse estos patrones. Estos que están aquí deben darse aquí. Estos que están aquí deben darse aquí. Bueno, vamos a explicarle brevemente otras entradas que yo hago cuando el mercado está en rango. Utilizando esos mismos patrones, yo las entradas que hago en rango, que de hecho, cuando el mercado está enrangado, o sea, cuando el mercado está en frames de un minuto, está enrangado, es muy confiable para operar estrategias de rango. Pero supongamos que el mercado esté así. No, perdón. Supongamos que el mercado, en lugar de hacer un pullback y seguir al alza, el mercado lo que hizo fue que hizo otro máximo y volvió. Entonces ya eso me está creando a mí un rango. ¿Qué sucede si vuelve y toca aquí el mercado y me produce uno de estos patrones que son alcistas? Supongamos que aquí me produce una envolvente alcista. Eso en un minuto. Y en la gráfica de 10 segundos, supongamos que esté en tendencia en la gráfica de 10 segundos. Y que aquí esté en un soporte. Y aquí me produzca cualquiera de esos patrones. Pues yo también me voy al alza aquí. Es una buena entrada porque... Y más si el mercado viene alcista y empieza a hacer un rango aquí. Las entradas más probables son alcistas. Y el rango en un minuto siempre termina siendo roto la mayoría de veces por la tendencia general. O sea, si la tendencia general es alcista en este caso, el rango puede terminar rompiendo aquí. Pero ¿qué sucede si aquí llega y me forma un patrón de estos que están aquí, un patrón bajista? Vamos a suponer que aquí el mercado, cuando llegue aquí, me forme un envolvente, pero un envolvente bajista. Ok, si me forma ese patrón y aquí en 10 segundos me forma también otro patrón que sea bajista, pues entonces yo inmediatamente me voy a la baja. Esa es la entrada mía.
Así que yo opero los rangos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el rango rompe y no me está formando ningún... Miren, cuando el rango va a romper, generalmente aquí me produce un patrón como este, o sea, un patrón bajista en lugar de ser alcista. No, aquí me produce un patrón alcista. Justamente aquí antes de romper, me produce este patrón. Me produce este mismo patrón, me lo puede producir aquí arriba. Y de repente rompe. Pero como yo no le he explicado todavía cómo yo opero la ruptura, no lo quiero confundir. El asunto es que si aquí se da un patrón bajista, podemos entrar a la baja. Hasta que se rompe el rango, podemos seguir operando así. Hasta que rompe el rango. Aquí, cuando el rango vaya a romper, lo más probable es que aquí se forme un pequeño ranguito. Y aquí se produzca un patrón de venta, o sea, un patrón bajista, otro patrón a la baja. Así como yo opero los rangos, ¿ok? Sincronizado también con la gráfica de 10 segundos o 5 segundos. Ok, otra cosa que me falta explicarle. Miren, es muy importante a veces utilizar un indicador que les confirme. Incluso yo a veces hago operaciones cuando un indicador técnico como el RSI o la banda de Bollinger me produce una divergencia con uno de estos patrones. Ya eso es un poquito más avanzado, yo se lo voy a explicar en otro video porque se está extendiendo demasiado. Y estas son las entradas que yo realizo ya. Ustedes saben, miren, yo les recomiendo practicar todas estas entradas. Y lo que voy a hacer en este momento, les voy a enseñar algunas capturas que yo he hecho con estas entradas. Miren, en esta no capturé cómo se veía en un minuto. Pero fíjense cómo esta entrada es muy clara cuando toca una resistencia. Esto es un patrón bajista, si ustedes se fijan. Es una estrella fugaz o un pin bar bajista, fíjense. Aquí también, miren, me ha formado dos patrones. Esa entrada yo la realicé anteriormente. Lo que pasa es que no pude capturar. Y miren, esto es un mercado de over the counter, o sea, de los fines de semana. No me gusta operar ese mercado porque es un poco inestable, pero aún así se puede hacer buenas entradas. Esto es un patrón bajista. Miren, esto es un patrón alcista. Esto es una zona de soporte que yo marqué en la gráfica de un minuto con dos líneas de soporte. Aquí me marca también un buen patrón alcista. Miren, primero me marca este patrón, que ustedes ya lo conocen. Es un harami. Lo que pasa es que ustedes los patrones, aquí en la gráfica, otra cosa, ustedes no lo van a ver como está en el libro. Perfecto, no, no, no. Ustedes tienen que adaptarse, adaptar sus ojos a identificar esos patrones en pequeñas escalas. Como por ejemplo aquí. Miren, aquí me formó otro patrón. Después de hacer un rompimiento, el precio hace un retroceso. Como yo le dije a ustedes aquí, este pequeñito patrón también es un harami. Acuérdense. Bueno, no sé, déjenme ver si ustedes se acuerdan de ese patrón, pero trataré de dibujárselo aquí de manera rápida. Acuérdense, esta vela envuelve la anterior, la siguiente, que es esta pequeña, fíjense. Entonces es una vela realmente, es mi segundo patrón más efectivo para mí. Entonces inmediatamente me voy al alza. Acuérdense, esto estaba en rango, esta zona que está aquí estaba en rango. Rompió, hizo un retroceso y me voy al alza. Porque aquí me dio el patrón de entrada.
Aquí hay más patrones también. Es el mismo patrón anterior, fíjense. Esto es un patrón envolvente. La envolvente, aunque sea con un pips, siempre son confiables. Ahora, ¿qué sucede? Miren, ojo. Ya aquí yo no entraría en una operación al alza porque está llegando a una zona de soporte. Aquí más fácil entraría yo una operación como esta a la baja. Si me da un buen patrón. Pues aquí lo que me va a hacer una reversión. Miren aquí. En la gráfica de un minuto tengo esto. Miren, el precio me ha llegado a una zona de resistencia que viene respetando desde hace un tiempo. Entonces yo lo que opero es que el precio me dé una señal. Me dé una señal. ¿Qué mejor señal que esta de confirmación? Y encima de eso, fíjense que el RSI, como el precio está en rango, el RSI funciona. Cada vez que el precio, mire, toca aquí una zona de sobrecompra y aquí me confirma que es una resistencia, que tocó una resistencia, pues el precio lo más probable es que vuelva y baje. Lo más probable es que vuelva y haga esto hasta que rompa ese rango. Miren lo que hizo aquí. Miren qué patrón. Es un patrón envolvente. Ustedes no se ve bien, pero es un patrón envolvente. Y en la gráfica de 10 segundos es una ruptura que hace un retroceso y vuelve y baja para encontrarse con este nivel, que es este nivel. Miren, una fuerte tasa de rechazo. Miren este patrón en 10 segundos. Como le dije, es un patrón muy confiable. Es una penetrante. Bueno, prácticamente un envolvente me confirmó justamente con esa. O sea, con esta velita verde que está aquí, me confirmó que era confiable, así que decidí entrar al alza. Y óyeme, que entré un poquito tarde. Pero ustedes se fijan también, aquí me da una señal de que tengo en una zona de sobreventa. Acuérdense, esta es la misma gráfica que vimos anteriormente, pero en 10 segundos solamente. O sea, el precio sigue en rango. Acuérdense que estaba en rango. Entonces, cuando el precio está en rango, el RSI funciona. Aquí tenemos más entrada. El precio sigue en rango. Fíjense que el precio sigue en rango. Sigue en rango. Sigue en rango. Entonces, se me da una entrada bajista y hago la entrada bajista. Encima de eso, fíjense el RSI. Otra cosa más. Miren este patrón. Muy bueno el patrón. Fíjense que ese es el mismo patrón del que venimos hablando, que yo le tengo mucha confianza. Es un patrón Haramis que envuelve la vela siguiente, fíjense. Envuelve la vela siguiente y aquí me da una tremenda entrada. Encima de que aquí me confirma con el RSI. Son entradas prácticamente seguras. Esta también es una buena entrada. Fíjense que es una entrada a favor de una ruptura. Aquí me dio este patrón. Yo hice una entrada, que de hecho esa entrada la perdí. Me anticipé, no esperé la confirmación. Acuérdense que la confirmación es la confirmación debería ser esta. Cuando el precio rompa aquí, para yo irme a la baja. Sin embargo, yo no esperé. Pero, si ustedes se fijan, mi forma de operar es con el fluir del mercado. Si el mercado me da limones, yo aprendo a hacer limonada. Entonces lo que hago es, veo que esto es una vela envolvente que rompe este soporte, perdón, esta línea de resistencia. Inmediatamente me voy al alza para recuperar esta pérdida y salir ganando también.
Bueno, fíjense aquí, el mercado es fuertemente alcista. Aquí me hace unos pequeñitos retrocesos. Si ustedes se fijan, estas cuatro velas eran rojas de primera, empezaron rojas, dando pequeños retrocesos. O sea, pequeños retrocesos con confirmaciones como entrada de este tipo. Mire, una vela envolvente, otra buena entrada aquí, y hice mis entradas al alza. Fíjense aquí, estos son los puntos de reversión del que yo le hablé. Cuando la tendencia es bajista, mucha gente hace entrada en este punto de reversión, así como yo hice esta entrada. Miren, pero ¿qué sucede? Yo le hablé de una entrada que cuando el precio en la gráfica de 10 o 5 segundos está en rango y inmediatamente rompe. Es una entrada segura prácticamente a la baja hasta que alcance el próximo soporte. Miren otra entrada por excelencia. ¿Qué esperamos? Que suba. Entonces yo nada más necesito, mire, una penetrante, que el precio me dé una buena entrada en la gráfica de 10 segundos. Esto es un envolvente. Mire, me sigue dando entrada, fíjense. Una envolvente muy buena. Me dio mucha seguridad de que el precio iba a subir. ¿Cuál es la tendencia? Viene siendo alcista. Hace una buena expansión, entonces un pequeño retroceso para seguir. Y así sucesivamente, miren. Esa es la misma entrada que yo le digo, cuando en 5 segundos, 10 segundos, se pone el rango y rompe de repente con una buena vela, son entradas seguras. Aquí también, esto es en 10 segundos. En un minuto alcanzó a esta línea de resistencia. Entonces 10 segundos me da esta entrada, que es una penetrante más un envolvente, que es la confirmación. ¡Pap! Me voy a la baja sin pensarlo. Sucede lo mismo aquí. ¿Pap? Fíjense. Bueno, brevemente necesito terminar, pues ya no aguanto más. Otra entrada por excelencia. Me da un doji. Me está diciendo que no hay, que hay indecisión, y de repente me presenta esta vela. Era aquí, la entrada era aquí, con esta velita. Pero hubo un pequeño retraso. Aquí también hubo entrada. Cuando llegó a la zona de sobrecompra. Ahí hubo entrada ahorita. Bueno, esta es la última que le voy a explicar. Miren, el precio llega a una zona de soporte. Me forma esta vela, que siempre son confiables, porque son velas, es la misma vela Haramis que envuelve la anterior. Esta vela verde, ustedes se fijan, está envuelta por esta y me confirma con esta. Entonces sale también, rompe este pequeño rango. Encima de eso me produce un envolvente aquí. Entonces eso es alcista. Bueno, mi gente, ese era el video que le tenía para ustedes. Es un video privado para todas las personas que se han afiliado a IQ Option bajo mi link. Es la única forma que ustedes me pueden pagar y que yo le cobro. Yo no cobro por asesoría, por nada por el estilo. Sin embargo, me gustaría que tomaran esto en práctica, tomen toda esta información en consideración y para adelante. Yo sé que ustedes pueden ser consistentes. Les deseo un feliz trading y esperen la segunda parte, que la estoy preparando todavía. Esa segunda parte es donde hago mis entradas en vivo, marcando, bueno, haciendo las explicaciones que le hice anteriormente con los time frames menores. Ok, feliz trading y espero que le haya servido de mucho. Gracias.